Chévere. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestro tema en esta noche. Lo hemos titulado Comprobando la voluntad de Dios. Ya los niños, los jóvenes se pueden ir entonces con sus Ya no hay niños. respectivos, ya los adultos se pueden ir para allá. ¿Qué hora tienes? En su magnífico reloj. Ese da la hora diferente. Bueno, comprobando la voluntad de Dios. Fíjese que cuando uno habla de la voluntad de Dios, uno generalmente usa una palabra, conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que conocer la voluntad de Dios, hay que estudiar la Biblia porque en la Biblia está la voluntad de Dios y yo necesito conocer la voluntad de Dios para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Bueno, hoy vamos a ir un poco más profundo en el concepto de la voluntad de Dios y vamos a hablar de comprobar la voluntad de Dios. Una cosa es conocerla y otra cosa es comprobarla. Y la palabra de Dios habla de comprobar la voluntad de Dios. Vamos a ver por qué. Vamos a poner un ejemplo. Yo creo que a todos nosotros en la escuela nos tocó el famoso frijolito que uno ponía en agua, o un maicito, la semilla que a usted le tocó, un semillero, y uno la ponía en, yo me acuerdo, a mí me tocó en un frasco de mayonesa, esos transparentes, con un algodón, se le llenaba de agua y uno ponía ahí una semilla de frijol, ¿cierto? Y era el proceso de comprobar que la semilla, sometida a la humedad y al agua, nacía. Y que una cosa que relativamente se ve inerte, sin vida, generaba vida. Entonces uno veía que iba naciendo, la raíz se echaba y echaba hojas y eso era lo máximo. Yo me acuerdo que para mí eso era, yo era un científico. Comprobar, ¿cierto? A través de la experimentación. Para poder comprobar que esa semilla nacía, yo tuve que hacer una acción. Tuve que poner el tarro, poner el agua, poner la semilla y estar seguro de que eso estaba húmedo continuamente y lo pude comprobar. Quizás si yo nunca lo hubiera comprobado, nunca hubiera experimentado el concepto de ver cómo esa semilla nacía y cómo salían las hojas y todo eso. Quizás lo hubiera leído en un libro. Yo hubiera visto una foto que dice que si yo pongo esa semilla nace. Pero la comprobación le da un carácter mucho más profundo a la experiencia. Vamos a ver que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que comprobar la voluntad de Dios. Por ende significa que para yo poderla comprobar, yo tengo que actuar. No solamente basta con conocerla, porque muchos conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen. Muchos saben qué es lo que a Dios le desagrada y qué es lo que a Dios le agrada, y hay una selectividad de decir, no, esto sí lo hago, esto no lo hago. Entonces, en esas áreas en las que yo no ejecuto la voluntad de Dios, no compruebo el resultado que tiene el hacer la voluntad de Dios, y me quedo siendo simplemente un oidor olvidadizo. Llama la palabra de Dios a aquellas personas que oyen la voluntad de Dios, la saben, pero no la hacen. Entonces es un oidor olvidadizo. Pero los que ven cumplidas las promesas de la palabra de Dios son aquellos que empiezan el proceso de hacer esa voluntad y empiezan a comprobar. Es cierto que si yo hago esto que dice la Biblia, viene este resultado que la Biblia misma dice. Y empiezo a comprobar. Empiezo a ver cómo la semilla de frijol echa raíz y genera una planta y da fruto. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Entonces lo primero que vamos a ver es el concepto de que no basta solo con conocer la voluntad de Dios. Y lo vamos a buscar en San Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Tercer libro del Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Lucas 6, 46. Entonces, vamos a ver un contexto en el que el Señor Jesucristo le enseñaba a la gente precisamente esto de hacer su voluntad. Lucas 6, 46. Lo voy leyendo, dice así. Vamos a que lo consiga y arrancamos. Entonces Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué concepto interesante, ¿no? El Señor Jesucristo les decía a ellos: ustedes me llaman a mí Señor, ¿sí? Y mucha gente llama Señor al Señor Jesucristo, y muchos decimos conocer al Señor Jesucristo. Ser cristiano significa que yo creo en el Señor Jesucristo y lo llamo Señor Jesucristo. Y Él les decía: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo?
si el concepto del señorío está íntimamente ligado con ¿qué? Con obedecer. Si yo a alguien le digo Señor, es porque yo me he sujetado a la autoridad de esa persona, ¿cierto? Al respeto, al sometimiento a su autoridad, y que creo que al someterme a esa autoridad, eso me beneficia a mí. Y sigo las instrucciones de alguien, obviamente que me ama, y espera que yo haga lo que Él quiere que yo haga, su voluntad. Y el Señor decía, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Es donde uno tiene que comenzar a evaluar en su vida, de todo el conocimiento que usted y yo tenemos de Jesucristo y de la palabra de Dios, ¿cuántas cosas yo hago? ¿Cuántas cosas de lo que sé hago y cuántas no hago? Por decisión propia, yo las sé, pero no lo hago. Ya el Señor Jesucristo me lo dijo, pero igual no lo hago, ¿sí? Entonces hay áreas de mi vida en las que Jesucristo no es mi Señor, porque yo no hago lo que Él me dice que haga. Entonces empieza a hacer una comparación al Señor Jesucristo, dice en el verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces fíjese que hay una acción. Este personaje que iba a edificar la casa, evidentemente, él decidió voluntariamente prever una circunstancia de riesgo, que es exactamente lo mismo que usted y yo hacemos cuando nos subimos en el carro, nos ponemos el cinturón de seguridad. Yo no estoy esperando estrellarme, pero yo me lo pongo porque si me llego a estrellar, el cinturón me puede salvar la vida. Nosotros tuvimos un accidente muy grave en Colombia y nos salvó el cinturón de seguridad. El tipo que nos dio por detrás en el carro, nosotros estábamos parados en un semáforo, un borracho nos dio por detrás, él, el que nos dio, salió por el parabrisas de su carro y quedó ahí adelante. No tenía el cinturón de seguridad, no se murió de milagro, pero nos acabó el carro, pérdida total. Y nosotros le dimos a un carro que estaba adelante y ese le dio a otro que estaba más adelante. ¿Sí? Nos pusimos el cinturón de seguridad. ¿Estaba esperando yo estrellarme? No. Pero yo me puse una medida de seguridad. Entonces el Señor Jesucristo le dice, mire, cuando yo les digo a ustedes algo, ¿sí?, es equivalente como al cinturón de seguridad. El Señor Jesucristo me dice, mira, haz esto, ponte el cinturón de seguridad. No necesito el cinturón de seguridad, si no más voy a ir aquí a la esquina, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo dice, mire, ustedes vienen a mí, yo les digo una cosa y ustedes la hacen, es equivalente a aquella persona que cava y ahonda, dice. Hay que hacer una tarea. Es el ejemplo de la comprobación. Tengo que ir y poner la semilla, ponerle el agua, ponerle el algodón. Requiere de una tarea. El hacer la voluntad de Dios requiere que usted tome unas decisiones, requiere de un esfuerzo, requiere de un trabajo. Definitivamente ahondar para sacar los cimientos y construir la casa requería de un esfuerzo. Entonces va intrínseco el esfuerzo al hacer la voluntad de Dios. El que yo tengo que ir más allá de simplemente poner la casa encima, tengo que ahondar. Y dice que esta persona funda su casa sobre la roca después de haber cavado y ahondado, y cuando viene la inundación y el río da con ímpetu, ni siquiera la mueve porque estaba fundada en la roca. ¿Esta persona podía predecir si iba a venir la inundación? No. ¿Quién podía predecir el tsunami que ocurrió en Japón? Nadie, ¿cierto? Y ocurrió. ¿Quién puede predecir si va a haber un terremoto, un temblor? Nadie. Pero entonces hay rutas de evacuación, hay medidas de seguridad. Y la palabra de Dios, cuando Dios le habla a usted, el Señor le está diciendo, mira, ponte el cinturón de seguridad. ¿Sí? No estés hablando cuando estés manejando porque te puedes estrellar. Exactamente equivalente a eso es todo lo que Dios nos dice a usted y a mí y nosotros decidimos hacerlo o no. Porque si llegase a venir un río con ímpetu a mi vida, a mi familia, a mis finanzas, a mi trabajo, a mi salud, a mis emociones, a mi relación de pareja, lo que sea, no se me mueve mi vida, no tambalea, no se me la lleva el río. Dice que ni siquiera se mueve cuando llega con ímpetu el río. Dice el verso 49, mas el que oyó y no hizo, ¿sí? Pero fíjense lo interesante, oye, o sea, ya conoce y no hizo, dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual
el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces habla de que no tiene fundamento. El conocimiento de la voluntad de Dios no garantiza nada. Lo que garantiza es el obedecer lo que Dios me dice a mí, porque eso me fundamenta en la roca, me cimenta en la roca que es Jesucristo, de modo que cuando vengan las cosas que pueden venir y suelen venir en la vida de un ser humano, como todos nosotros, como usted y como yo, dificultades, problemas, adversidades, decisiones difíciles, a veces tristes, yo estoy cimentado en la roca que es ¿quién? Que es Cristo Jesús. Entonces, claramente aquí se denota el conocer la voluntad de Dios al comprobarla a través de la obediencia y la ejecución. Vamos a ver detalles prácticos de la palabra de Dios con respecto a esto. Romanos capítulo 12. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, ahí más adelante de Lucas, después de Lucas. Lucas, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y viene Romanos. Vamos a ver Romanos 1, unos aspectos muy prácticos del comprobar la voluntad de Dios. Entonces, ahí en ese libro de Romanos nos dicen detalles prácticos, aplicativos a nuestra vida diaria, de en qué consiste el comprobar la voluntad de Dios. Ya tuvimos un marco conceptual grande, que comprobar la voluntad de Dios, ¿qué es? Obedezca lo que usted sabe. Ya lo sabe, obedézcalo. Dios le dice, hermano, mire, obedézcalo, póngase el cinturón. Póngase el cinturón, ya hace cuánto se lo dije, póngase el cinturón de seguridad, pero es mi decisión personal si lo hago o no. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 de Romanos capítulo 12. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siempre hemos repetido y seguimos repitiendo que el ser humano es una triple unidad de espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a estudiar en adelante algunos aspectos del comprobar la voluntad de Dios en esas tres áreas de mi vida, que es en las que el Señor me habla y me da instrucciones para mi alma, para mi cuerpo, para mi espíritu, y que Él espera que yo compruebe a través de la obediencia en cada una de esas áreas. Entonces lo primero que parte el versículo 1 de Romanos es tocando mi área física. Empieza hablándome del cuerpo, ¿cierto? Y me dice, mire, si hay algo racional que usted deba hacer, relacionado con comprobar la voluntad de Dios, en el que usted le debe meter la razón, porque generalmente cuando uno arranca las cosas espirituales, el conocimiento de Dios, de la Biblia, uno le avienta bastante razón a la cosa al principio, ¿no? Uno empieza ese proceso de razonamiento, de decir, ¿será cierto? ¿Será que no? ¿Será que esa Biblia sí es la palabra de Dios? ¿No será que está manipulada? Tanto tiempo, tantas personas, tantas traducciones, eso tiene que ser manipulado, eso lo han manipulado. Y empieza toda la loca de la casa, la mente, a montarse una película, ¿cierto? Hay mucho razonamiento, mucha razón al principio de las cosas de Dios, y uno cuestiona todo. Cuestiona uno, ¿y qué harán esas congregaciones? ¿Y qué harán con el dinero? ¿Y que roban la plata? Y sí, mire, yo he visto en las noticias, yo que se roban la plata y que el pastor es millonario, y mire que tiene un yate, tiene un Rolex, en fin, ¿sí? Entonces empieza un razonamiento, una lucha del razonamiento. Entonces, entendiendo esto, que uno inicia con la razón, entonces lo primero que me dice Romanos es, mire, métale razón a lo siguiente. Su cuerpo que Dios le dio, lo primero que usted tiene que hacer para arrancar a hacer la voluntad de Dios es presentar ese cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿sí? Métale la razón a eso y usted preséntese delante de Dios y le dice, ok, aquí está mi cuerpo que tú me diste. Yo quiero aprender a usarlo para las cosas santas y que a ti te agradan. Primer paso, ¿cierto? Dice, presente su cuerpo y dígale, ¿cómo lo uso yo de forma que te agrade? Hablando de Dios, ¿no? De la voluntad de Dios. Entonces, usted en el cuerpo tiene múltiples partes, ¿no? Una de esas, por ejemplo, ya la hemos visto, es la lengua. Entonces usted dice, bueno, ¿qué hago yo con esta lengua para que las cosas que yo diga te agraden? ¿A dónde llevo yo este cuerpecito para que a ti te agrade los sitios a donde yo vaya? ¿Con qué personas quieres tú que yo me junte para que a ti te agrade las compañías que yo tengo? Entonces, empiezo yo a tener ese concepto de que la carrocería que Dios me dio la tengo que ubicar en el lugar correcto, usarla para lo que Dios quiere, para lo que Dios le agrada.
Primera parte, entonces empieza a ver una parte, un componente de mi cuerpo en el comprobar la voluntad de Dios. Yo no sé si usted le ha preguntado eso a Dios, es necesario preguntárselo. ¿Qué quieres tú que yo haga con este cuerpo? ¿Qué quieres tú que deje de hacer con mi carrocería? ¿A quién no quieres tú que yo deje subir en mi carro? ¿En qué garaje quieres que lo meta? ¿En qué estacionamiento lo meto? ¿A qué velocidad quieres que lo lleve? Todas esas cosas que yo con mi cuerpo hago, también ahí están otros componentes. Luego el verso 2 dice algo bien interesante, dice, no os conforméis a este siglo. Conformarme a este siglo es que yo identifico cuáles son las cosas que Dios quiere que yo haga con mi cuerpo, cuáles no, y yo me dedico a la estadística, me vuelvo un estadista. Y reviso estadísticamente quién hace esas cosas. Y entonces veo que el 99% hacen eso. Entonces me conformo a este siglo y digo, pues si todo el mundo lo hace, ¿cierto? Entonces, ¿por qué qué de malo tiene si todo el mundo lo hace? En estos días hablaba con alguien del tema de la salud en relación con con cómo se alimenta uno, ¿no? Yo le decía a esta persona, mira, hay un paso que tienes que dar en este proceso en el que tú estás y es dejar los lácteos, ¿sí? Me dijo, uy, hermano, eso es como si usted le pidiera a los chinos que dejaran de tomar té. ¿A dónde se fue? A la estadística, ¿cierto? No sé cuántos miles de millones de chinos toman té, dígales que toman té, no van a dejar de hacerlo, entonces yo tampoco voy a dejar de comerme los lácteos. Entonces, ¿se conformó a qué? A este ciclo. Entonces, cuando sus decisiones se basan en la estadística, usted se conformó ya a este ciclo. Se conformó con lo que el mundo hace, pero no estoy de acuerdo con ¿qué? Con la voluntad de Dios para yo hacer la voluntad de Dios, así yo sea el 1% o el 0.001 o la millonésima parte de 1%. Entonces, necesito sacarme las estadísticas de la mente. Sigamos adelante. Dice, no se conforme a las estadísticas, no se conforme a lo que todo el mundo hace, es que todo el mundo lo hace. Porque entonces usted y yo vamos a hacer ¿de qué? Del montón, de la montonera. Cuando Dios dice que usted y yo somos apartados para un propósito específico que Dios me tiene a mí y me saca del montón. Entonces dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces empezamos con el cuerpo. Ahora empieza a hablar de la mente, que hace parte del alma. Entonces ya empieza a tocar otra área. Dice, bueno, ya hablamos del cuerpo. Para que usted empiece a alinear su cuerpo a la voluntad de Dios y comprobar con su cuerpo la voluntad de Dios, tiene que hacer esto. No se basa en la estadística. Ahora vamos a hablar de la mente. Vamos a hablar del alma. Entonces usted tiene que renovar la forma como usted piensa para seguir alineándome al comprobar la voluntad de Dios. Y luego lo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice, ok, arranque con su cuerpo, sáquese de las estadísticas, no dependa de las estadísticas, renueve su mente y este es el primer paso para que usted comience a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces bien interesante porque empieza a romper paradigmas también con respecto a la voluntad de Dios. Porque generalmente el concepto de la voluntad de Dios es que Dios me quiere prohibir las cosas que a mí más me gustan. Y el concepto del estadístico, ¿no? Si usted le pregunta a una persona de la estadística, le dice, bueno, ¿usted quiere hacer la voluntad? No, si Dios lo que hace es prohibirle a uno las cosas que más le gustan, quitarle esto y quitarle lo otro, todo. Pero la Biblia dice algo completamente diferente al proceso de comprobación de la voluntad de Dios. Dice, si usted se dedica a comprobar la voluntad de Dios, a sembrar el frijol en el agua y en el algodón y a estar pendiente, usted va a empezar a ver cosas buenas, agradables y perfectas. Lo que van a hacer del proceso de comprobación son cosas buenas, agradables y perfectas, garantizado. Si yo siembro esa semilla de frijol, garantizado me va a salir un frijol, no me va a salir un maíz. Si llega a pasar eso, algo anda mal. Hay una mutación genética, algo que nunca ha existido ni se ha visto en la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, el asunto es muy simple. Si usted se dedica a comprobar la voluntad de Dios, van a venir cosas buenas, agradables y perfectas. O sea, es bien elemental la cosa. Pero uno dice, uy, aquí tiene que haber gato encerrado. O sea, no puede ser, ¿sí? Que sea así de simple. Así de simple son las cosas de Dios
cuando yo me dedico a comprobar su voluntad a través de la obediencia a su palabra. ¿Quién es el hombre que escucha mis palabras? Aquel que cava profundo y ahí construye su casa. Viene el río con ímpetu, nada pasa. Viene el problema, viene la enfermedad, viene la dificultad, viene la angustia, nada pasa. Veo pasar el río y mi casa sigue firme, mi vida sigue sólida, mi relación de pareja se mantiene, mi salud mental, emocional, física se mantienen sólidas. Y dice entonces, ok, ya vamos en dos áreas en las que tiene que ver el comprobar la voluntad de Dios, tu cuerpo y tus pensamientos. Empieza a renovar la manera como tú piensas y este va a ser el resultado. Sigue ahondando ahí ese versículo, verso 3, dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, en este proceso de comprobación de la voluntad de Dios, hay otro detalle que sigue a lo que ya veníamos hablando. O con el cuerpo, renueve la mente y equilibre su ego. Es el siguiente paso. En ese proceso de comprobar la voluntad de Dios, el Romanos dice, mire, fundamental el equilibrio del ego. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Y la manera de equilibrar el ego, dice ahí claramente en el versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios le dio a usted. Y dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a quién, a cada uno. O sea que da por sentado que usted tiene una medida de fe. Todo el mundo tiene una medida de fe, obviamente los que creen en Jesucristo, tienen una medida, dice la Biblia. Entonces dice, mire, para que usted pueda seguir comprobando la voluntad de Dios, es fundamental trabajarle al ego. Porque si usted no le trabaja al ego, no va a lograr comprobar la voluntad de Dios. Porque su ego va a ser tan grande que usted le va a decir al Espíritu Santo que se siente y usted le va a dar una cita y que tome apuntes. Entonces, para yo poder recibir del Espíritu Santo dirección y orientación, tengo que desinflar mi ego, equilibrarlo de acuerdo con una medida de fe. Entonces dice, mire, de aquí en adelante el ego suyo tiene que ser directamente proporcional a la fe que usted tenga. Entonces cuando uno mira que si la fe es chiquitica, dice, bueno Señor, entonces tengo que volver a arrancar, a hacer crecer mi fe. Porque en lo que yo me puedo gloriar, dice la Biblia, es en conocer y en entender a Dios. Dice, si usted quiere sacar pecho, ser chicanero y ser echón, como dicen en otros países, México es echón, ¿verdad? Al que es así, que se las da de, ¿cómo se le dice? Petulante, ¿no? Petulante, bravucón, echón, chicanero. Entonces dice, si usted quiere chicanear con algo, chicaneen conocer a Dios. O sea, mire, yo conozco a Jesucristo, yo conozco la palabra del Señor. La gente dice, qué personaje, ¿no? Pero ¿cuáles son las cosas que hacen que su ego se infle hoy en día? La palabra dice, hermano, si usted quiere comprobar la voluntad de Dios, bájale al ego. Desínflelo, quítele ahí y ajústelo a su medida de fe. Sigamos adelante al proceso de comprobación de la voluntad de Dios. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces aquí ya deja uno de ser el llanero solitario. Dice, bueno, mire, entonces, pero ojo, y en ese proceso que usted está de ajustar su cuerpo, su pensamiento, ajustar su egote que lo tiene por allá o lo tiene en la estratosfera, cuando yo tengo un bajo concepto de mí, que también puede ser, yo viví eso, el tema de la valía baja y la autoestima baja, yo lo tenía por acá en el hueco, el Señor me lo equilibró hacia arriba. Entonces, depende de dónde usted esté en la balanza, usted lo tiene que equilibrar para abajo o para arriba. En el caso mío tuve que equilibrarlo ¿a qué? A la medida de la fe que Dios me había dado y a la imagen de Cristo, que es lo que dice la palabra. Entonces dice, bueno, pero usted no está solo. Usted pertenece a un cuerpo que tiene muchos miembros. Dice, no todos los miembros tienen la misma función. Entonces ya empieza a hablar de tareas. Cuando dice que no todos los miembros no todos los miembros tienen la misma función y que usted es uno de los miembros del cuerpo, uno dice función, miembro del cuerpo, Dios le está diciendo, a ti te tengo una funcioncita. A ti te tengo una tareita específica, una función tuya, y lo asocia con el cuerpo, ¿cierto? Entonces el riñón tiene una función en mi cuerpo. No es la misma del hígado, no es la misma del corazón, pero todos hacen parte ¿de qué? De un mismo cuerpo. Y lo que le ocurre al uno afecta al resto. Entonces dice, mire, son un cuerpo con muchos miembros con diferente función.
Entonces ahí me está diciendo, si usted quiere comprobar la voluntad de Dios, comience a preguntarle a Dios cuál es su función en el cuerpo. ¿Sí? Entonces primero dice, le queda claro que usted pertenece al cuerpo de Cristo y que todos los miembros en el cuerpo tienen una función. O sea, no hay ninguna parte del cuerpo que uno diga, no, eso no tiene ninguna función. Dicen algunos que el apéndice no tiene ninguna función, ¿sí? Que el pelo tampoco tiene ninguna función. ¿El pelo? Sí, o sea, se dice, ¿no? Si usted le cae el pelo, pues nada le pasa. Dice, bueno, usted, el cabello, no se da uno ni cuenta. Si le sacan el apéndice, usted todavía sigue pensando, o sea, ¿sí? Hoy en día han empezado a hablar de otros conceptos y a decir, mire, el apéndice tiene una función en el sistema inmunológico, en el desarrollo del sistema inmunológico. Algo tiene que hervir, ¿sí? Entonces, al menos el cabello, si a usted le cae, pues, el sol lo va a quemar, al menos lo protege del sol, ¿sí? Y del frío. Entonces, no están ahí por cualquier cosa. O sea, usted no se sienta el apéndice del cuerpo de Cristo, ni se sienta el cabello, la cana, no. Usted dice, yo estoy en el cuerpo de Cristo, alguna función tengo. Además se ve uno más elegante. Además se ve más elegante así con el cabello, ¿no? Entonces, si a uno le tocó la función de ser el cabello, uno le da elegancia al cuerpo, ¿no? Entonces, lo que le haya tocado a usted, la uña del dedo meñique del pie, si se encarna esa uña, el cuerpo anda cojeando. Entonces, usted tiene su función. Todos tenemos nuestra función en el cuerpo, ¿cierto? Ningún órgano del cuerpo lo puedo arrancar y lo puedo desechar porque ya no es el cuerpo. Entonces empieza a decir, bueno, en el proceso de comprobación de la voluntad de Dios, tiene que empezar a ver cuál es usted su función. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Cuando habla de que hay diferentes dones, según la gracia que nos es dada, gracia quiere decir que se le dio gratis. ¿Sí? Viene de una palabra griega que se llama charis. Gratis le dio Dios a usted, al riñón, esas funciones le fueron dadas. Y el riñón ejecuta esa función. Ese es el don de ser un riñón. Entonces, ¿cuál es el don que usted tiene? Ya tengo entonces que preguntarle al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es mi función? ¿Y cuáles son los dones del Espíritu de Dios que vienen a mí para que yo ejerza esa función? ¿Sí? Entonces ya está metiéndose en el tema del área espiritual. Habíamos hablado del área física del cuerpo, habíamos hablado del alma ya por el tema de la mente, y ya empezamos a hablar de cosas espirituales. Entonces dice la palabra de Dios, a usted le van a venir por gracia unos dones para que usted ejerza su función de riñón, de hígado, de corazón que le toca a usted en el cuerpo. Usted viene con esa capacidad, viene por el Espíritu Santo con ese software y ese hardware para poder ejecutar esa función. Dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces dice, usted tiene una función, tiene unos dones, úselos, dice ahí. ¿Conforme a qué? A lo mismo que habíamos hablado hace un rato, a la medida de fe. Área espiritual. Entonces dice, usted tiene unos dones que se le dan para hacer una función, úselos. No tiene una nota de pie de página. Nota de pie de página. Úselos después de 20 años de estudiar la Biblia. Úselos una vez usted haya hecho todos los cursos de formación y de teología y conozca las lenguas en las que fueron escritas los originales de los textos más antiguos del hebreo, el arameo y el griego. Úselos, ¿cuándo? Ya. Cuando el ser humano nace con todos sus órganos funcionando. O sea, no hay un momento en el que diga, no, el pelado ya tiene como un año ya que le empieza a funcionar el riñón. ¿Sí? No, 8 meses ya que le funcionen los pulmones. ¿Nace con qué? Con todos sus órganos en funcionamiento. Entonces, cuando yo arranco mi vida cristiana, yo ya tengo que empezar a decirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi función? ¿Cuáles son mis dones? Yo quiero usar mis dones. Y aquí dice la palabra de Dios, úsese conforme a la medida de fe. Y empieza a decir y a darnos pautas en qué áreas es que yo debo usar esos dones. ¿Sí? Como para que nos demos una idea si no la hemos captado, ¿no? Dice, si de servicio, en servir. Al que enseña, en la enseñanza. Al que exhorta, en la exhortación. Exhortar es que animar, alentar. Entonces, si usted es de las personas que son los que le gusta dar consejo, animar, alentar a otros, por ahí va su función.
o si a usted es de los que le gusta enseñarle a otros, quizás entonces usted tiene un don de enseñanza. O si a usted le gusta el servir, está pendiente de ayudar a los demás, no, yo hago esto, yo hago lo otro, yo abro la puerta, yo traigo yo traigo el té, yo abro la puerta, yo llevo en el carro, dice, uy, por ahí como que ya estoy detectando mi función, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Úsela. Antes me había hablado que hay unos miembros del cuerpo. ¿En dónde la tengo que usar? ¿En mí? No, en los miembros del cuerpo, en las demás personas. Yo uso lo que Dios me da en beneficio de ¿quién? Del resto. Entonces me da ejemplos. ¿Cómo empezar a comprobar esa voluntad de Dios? Enseñe, sirva, etcétera, exhorte. Mire al que reparta con liberalidad. O sea, el repartir es un don de Dios. Es una función del cuerpo. Entonces, si de pronto usted, aquí no pasa, en otros lugares, es tacaño, que no da, pero mejor dicho, mete la mano al bolsillo y no se la saca porque de pronto se le cae una moneda. Entonces, de pronto usted tiene que decir, oye, Señor, enséñame a ejercitar este don o la capacidad de repartir con liberalidad. ¿Qué significa con liberalidad? Que yo lo haga con libertad, ¿sí? Y sin ponerle un límite, ¿cierto? Entonces es bien especial porque, fíjese lo interesante, el repartir es un don dado por la gracia de Dios. Yo le tengo que clamar a Dios que me lo dé, para yo tener la libertad de dar de lo que Dios me ha dado. Al que preside, que presida con solicitud. O sea, alguien va a tener que presidir, alguien va a tener que dirigir, ¿cierto? Alguien va a tener que tomar unas decisiones. Entonces ese es el que preside, viene de parte de Dios esa función. Dice, al que hace misericordia, que lo haga con alegría. O sea, aquella persona que es la que está ayudando, dolida por la necesidad de otro, está visitando a los enfermos, a los que están pasándola con necesidad. Es un don. Entonces, fíjense lo interesante. Entonces, en el proceso de comprobar, acá arriba nos dijo, mire, comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y empieza a darnos tips de cómo es que se comprueba la voluntad de Dios. Y empieza a darnos unas ideas. Usted empieza a preguntarle a Dios cuál es su función en el cuerpo. Pero todo está ligado aquí al área espiritual, porque en todas estas cosas dice conforme a qué, a la medida de la fe. O sea que esto se hace ¿por qué? Por fe. Porque por el Espíritu Santo de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, usted recibe la capacidad para hacer esas funciones de las cuales habla la palabra de Dios. Entonces no hay ningún órgano del cuerpo que esté inútil sin hacer absolutamente nada. No existe. Entonces, y ese también no puede ser el caso suyo y el caso mío. Sigamos adelante, el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Luego da un vuelco, está hablando de las tareas, está hablando de los dones, de las funciones, y se pega un salto y sale como con una frase como que no aplica ahí, ¿no? El amor sea sin fingimiento. Lo que mantiene vivos los órganos del cuerpo es el flujo sanguíneo, ¿cierto? Que reparte sangre y oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Si a un órgano deja de llegarle sangre y oxígeno, se muere. Se muere inmediatamente. Vamos a decir que el amor es lo que mantiene vivos esos órganos del cuerpo. Es como esa sangre que fluye por todos los órganos del cuerpo y los mantiene vivos. Y esa sangre recorre todos los órganos, ¿cierto? Y es la sangre que está recorriendo todos los órganos. Entonces el vínculo que nos une a todos nosotros tiene que ser ¿cuál? El amor. El amor me lleva a mí a enseñarle a otro, a darle con liberalidad, a tenerle misericordia, a presidirlo, a dirigirlo, a exhortarlo, a animarlo. Me mueve el amor, el mismo vínculo perfecto que nos une a todos nosotros. Y dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Otra frase como suelta en medio de lo que estamos hablando. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y luego hace una pausa y dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Quiere decir que en todo este proceso de ejercer el amor para que mis funciones sean de beneficio a otras personas, una cosa clave es que yo tengo que aborrecer lo malo y tengo que seguir lo bueno. O sea, me voy a encontrar quizás con cosas malas en ese proceso. Las tengo que aborrecer y tengo que seguir lo bueno. Examinarlo todo, retengo lo bueno y lo que no sirva lo desecho. En las relaciones interpersonales que usted va a tener con los miembros del cuerpo de la iglesia, con las personas que están comprobando la voluntad de Dios, van a haber cosas malas, no se las agarre. Usted tiene que ser como el teflón, que no se le pegue lo malo. Lo tengo que desechar, lo tengo que perdonar,
y tengo que dejar solamente que se me pegue que lo bueno de la gente, porque somos seres humanos sujetos a pasiones, a cometer errores, a decir palabras ofensivas, a actuar de manera ofensiva contra los demás, sin motivo alguno, sin razón alguna, ¿sí? Si a mí se me pega eso, entonces yo empiezo a cogerle bronca, no, es Pedro, hermano, y ya lo empiezo a mirar rayado. No, a veces le duele a uno una pierna, y si Pedro es la pierna, pues está dolorido Pedro, ¿sí? A veces uno se le sale un chichón en un ojo, y si Gerardo es el ojo, entonces tiene un chichón, ya se va a curar, ¿cierto? Todos pasamos por a veces enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Entonces así le pasa, a veces algunos de los miembros se enferman y se les nota la enfermedad y es contagiosa, me contagia a mí. Entonces, deseche lo malo, agarre solamente lo bueno. Y dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces ya empieza a hablar de un proceso selectivo, prefiriéndoos unos a otros. O sea, yo tengo ya preferidos, dice. Usted tiene que tener preferidos. ¿Y quiénes son los preferidos? Los que están en la misma tarea que usted está, en un crecimiento espiritual, en el proceso de comprobación de la voluntad de Dios. Yo debiera preferir a estos que a los otros. Vamos a las estadísticas. 99% no están en lo que usted quiere estar. Entonces prefiera ese 1% que están hablando el mismo lenguaje que usted habla, que quieren crecer en lo que usted quiere crecer, que comparten una misma visión espiritual. Prefiéralos. Sin embargo, no dice que usted aborrezca a los otros, pero que tenga preferencia con estos. Que si tengo la oportunidad de que haya una reunión para compartir, y están los dos casos, está el 99% y está el 1%, yo me voy para el 1%, porque esos me van a ayudar a mí en mi proceso. No significa que a los otros no, me tengo que meter a ver a quién contagio y rescato para traerlo a que el 1% se aumente y se incremente, ¿verdad? Pero dice, prefiera a estos, prefiera a los que están comprobando la voluntad de Dios. Sigamos adelante. Incluso más allá para la convivencia, ¿no? Nosotros hemos experimentado mucho a partir de que empezamos a leer la palabra. Incluso cuando te recomiendan algo para algún servicio, para lo que sea, y te dicen, mira, a fulano de tal hace eso, y es cristiano, échame ese. Exacto. Regularmente tiene uno mejores resultados, increíblemente más. La tendencia es que sean honestos, que actúen en buena fe, buena voluntad. Que tiene un sello de garantía, ¿no? Sí. Fíjese que eso me recuerda una conversación que tuvimos días atrás. Es selectivo, hay que tener cuidado, porque hay gente que como que se potencia con eso. Sí, claro. Sí. Y quizás no lo son, ¿no? Hay que ser selectivo. Pero fíjese lo interesante, en estos días hablábamos con alguien y decía, mire, yo recomendé a esta persona porque yo lo conozco que es un cristiano muy radical, ¿sí? Y que es una persona honrada y honesta y que primero muerto a agarrarse un peso, entonces por eso lo recomendé para esta posición. Decía, qué interesante, ¿no? Que a uno lo recomienden no solamente porque uno técnicamente puede ser bueno, tiene un conocimiento y una experiencia, sino porque hay un sello de garantía, y es que por ser una persona reconocida como un cristiano fiel y firme a sus principios, es honesto y honrado, y se le iba a recomendar una posición en la que se requiere un nivel de honradez profundo, ¿sí? Alto, en una época en la que no se está contratando a gente. De hecho, se está liberando gente, ¿no? Entonces dice uno, definitivamente hay un diferenciador que vale la pena tener en la hoja de vida, ¿sí? Y él era reconocido por eso, y obviamente no era de la secreta, no era de la CIA del cristianismo, ni de la SS, no. Era un cristiano reconocido y abiertamente mantenía sus principios sólidos y firmes, pese a que el 99% que no lo hacía. Entonces es interesante ese concepto. Sigue entonces diciendo, vamos a ver otros detalles prácticos del comprobar la voluntad de Dios, para que veamos entonces un poquito más en qué consiste comprobar la voluntad de Dios, porque a veces es un concepto un poco abstracto. Verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Si usted quiere comprobar la voluntad de Dios y usted es perezoso, está por el camino equivocado. Usted tiene que ser diligente en lo que le ha sido delegado. En su trabajo, usted tiene que caracterizarse por la diligencia, no por la pereza. O sea, no puede ser que usted a mí no me diga, es un perezoso, hermano, es un vago, es un flojo.
No puede ser. En el estudio menos. Entonces dice, mire, ok, la voluntad de Dios está ligada ¿con qué? Con la diligencia. Luego entonces dice, para poder hacer esto, que a veces es difícil, viene la parte espiritual. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces dice, mire, no sean perezosos, no sean vagos, no sean negligentes. Para poder hacer eso, usted tiene que estar ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, da una característica externa, la punta del iceberg, que es lo que usted y yo hacemos en la vida normal, en la vida diaria, y dice, para poder que eso sea realidad, fortalezca esta área espiritual. Dice, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, si usted trabaja en servir al Señor y estar ferviente en espíritu, va a venir la diligencia y la pereza se va a ir de su vida. Aún no es necesario ni que estén sirviendo, sino que se haya ese Ferviente en fervor, espíritu, ¿no? Sí, ese fervor, ese gusto. Exacto, entonces fíjense, son dos cosas interesantes, dice mi esposa. Habla de ferviente en espíritu y sirviendo al Señor. Si usted dice, no, yo no puedo servir al Señor después, ya eso es para después, al menos sea ferviente en espíritu, ¿sí? Entonces, rico en una vida de oración, en conocimiento de las Escrituras, en su vivencia personal espiritual. Luego dice otro tip, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Dice, ok, si hay tribulación, sufridos. Sufrido significa que usted sobrepasa eso, sobrelleva esa carga de tribulación. Y gozosos en la esperanza. ¿Qué significa gozosos en la esperanza? Que estoy esperando algo que necesito y en medio de esa espera tengo gozo. No estoy en la espera en una quejabanza continua porque no llega. Queja. Dice, si usted está esperanzado en que algo llegue de parte de Dios, tenga gozo en ese proceso de la espera. Si usted está pasando por una tribulación, sufrido es que resístala, aguántela. Aguántela, o sea, soportela, cargue esa carga, hágale. Y aquí entonces viene el tip espiritual para que usted pueda hacer eso. Constantes en la oración. Entonces me dice, mire, esto puede pasar y es un proceso del ejercicio de la comprobación de la voluntad de Dios, pero para pasar por ahí con gozo, tiene que ser constante en la oración. Entonces va el ejercicio de la vida práctica, el ver la mata de frijol que nace, pero por debajo de todo eso que tiene que estar lo espiritual, que es lo que me sostiene a mí en la comprobación de la voluntad de Dios, constante en la oración. ¿Qué tan constantes somos en la oración? Constante significa que o sea, hay una periodicidad continua, usted no puede ser constante cada mes, su oración del mes, la oración del mes no funciona, tiene que haber constancia en la oración, eso va a generar gozo y capacidad para atravesar por leves tribulaciones momentáneas. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces ya está hablando un poco de ir a ayudar a otras personas. Compartiendo para las necesidades de ¿quiénes? De los santos. Y uno dice, pero ¿de quién estarán hablando? Si yo veo para todos lados, yo no veo ningún santo por ningún lado. La Biblia dice que usted y yo, por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y haber reconocido que Él murió por mis pecados, soy ante los ojos de Dios limpio de mi pecado. ¿Qué significa eso? Santo. Uno dice, uy, si Dios me ve santo a mí, Dios mío, y yo con toda la carga que tengo, pero Dios nos ve así, porque dice que nosotros estamos escondidos en Cristo. Entonces, cuando Dios mira para abajo, ¿a quién ve? A Cristo, porque yo recibí a Cristo, y dice, no, si este está limpio, porque está en un proceso de perfeccionamiento y de santificación continua, confesando sus pecados, apropiándose de la sangre de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces dice, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Cuáles son las necesidades de la gente que me rodea? Las sé. Y si sé las necesidades de estos santos, estoy yo compartiendo algo para aliviar su necesidad. Dice, y practique la hospitalidad. ¿Recibo yo en mi casa hospitalariamente a estos santos o no lo hago? Y ahí viene otro proceso también del tema de las relaciones interpersonales. Aquí fueron los santos, pero aquí vienen otros personajes con los que nos encontramos en el comprobar la voluntad de Dios. Bendecid a los que os persiguen. O sea, se supone que va a haber gente que lo va a perseguir a usted. ¿Por qué me persiguen? No sabemos, pero me persiguen. Bendecid y no maldigáis. Dice, en su proceso de comprobar la voluntad de Dios se va a encontrar con gente que lo persigue a usted, que le quiere hacer a usted daño, porque me está persiguiendo, ¿para qué? Para buscarme la caída. Dice, a esos bendígalos, a esos no los maldigan.
Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. O sea que en ese proceso me voy a encontrar con gente que se goza y con otros que lloran. Y estamos hablando del compartir con gente que está en el mismo proceso de conocer la voluntad de Dios y comprobarla. O sea, va a haber época de llanto, va a haber época de gozo. Y yo tengo que asociarme con eso. Gozo con este, lloro con este, estoy compartiendo con todos estos. Me va y uno me persigue, no lo maldigo. De esos dejo que Dios se encargue, porque Dios es mi defensa, mi guarda y mi protección. Sigamos adelante. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Atrás habíamos hablado, mire, usted prefiera a estos. Tenga una preferencia por este grupo de personas que son los que están queriendo comprobar la voluntad de Dios. Si usted quiere ir un poquito más allá y entrar en un vínculo un poco más cercano de relación, dice, asóciese, ¿sí?, con los humildes. Dice, no altivos. Entonces, si hay un altivo, hay que trabajar en volverme humilde, que el Señor me enseñe humildad. Y si yo quiero intimar un poco más, profundizar un poco más en mi relación con estas personas, en crecimiento, en compartir, dice, mire, usted escoja de ese grupo a los humildes, ¿no? Porque la altivez es contagiosa, la altivez es como un virus, se pega. Las palabras de altivez, las palabras de arrogancia, las palabras de orgullo son virales, se pegan. Y se me empieza a mí a pegar el lenguaje o la actitud de altivez y de orgullo. Entonces dice, mire, evite, minimice el contacto para que no se le pegue a usted de virus. Y si usted ya lo sufre, vacúnese, vaya al Espíritu Santo que le ponga la vacuna contra la altivez y usted entonces ya es humilde, es un proceso de vacunación espiritual. Y aquí viene un concepto interesante que hace parte de la altivez y se llama la sabiduría en su propia opinión. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Quién es el sabio en su propia opinión? El que no recibe consejo de nadie. El que ha definido, yo no necesito consejo de nadie. Yo lo puedo hacer solo. No necesito el consejo del Espíritu Santo de Dios. No necesito. Quizás de pronto Dios sí, pero no lo asocia con quién, con los que puede ver, con los demás miembros del cuerpo. Dice, el riñón dice, pues yo no necesito ¿para qué necesito el hígado? Si yo el riñón, ¿para qué necesito los pulmones? No necesito. Si dejan de funcionar, se va a morir el riñón. Entonces, el altivo se vuelve sabio en su propia opinión. No recibe consejo, no recibe todo lo otro de las otras funciones, acuérdese, enseñar, redarguir, instruir, no recibe nada de eso. Entonces, no se beneficia con los dones del Espíritu Santo de los demás miembros del cuerpo, porque está aislado, trabaja solo, no recibe. O tenemos que sacudírnoslo. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí abre al 99%. Dice, mire, no pague mal por mal a nadie y procure lo bueno delante de todos, el 100%. O sea, que yo tengo que tener un buen testimonio delante de quién, de ese 99%. Que no comparten lo que yo digo, ni lo que yo hago, ni están en lo que yo estoy haciendo en mi vida espiritual. Pero dice, delante de esos, usted tiene que procurar lo bueno. Y nadie puede decir nada de usted, ni aún ese 99% de personas que están en otra onda, en otra cuestión. Oigan eso tan interesante. Relaciones interpersonales, fundamentales en el tema de comprobar la voluntad de Dios. Entonces dice, si es posible, escuchen esta palabra, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El 100%. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos vosotros. Quiere decir que quizás van a haber personas con las que va a ser difícil tener una relación pacífica. Quizás, dice, pero usted haga todo lo posible y en cuanto dependa de usted, esté en paz con esta gente. Usted se va a topar con gente compleja, difícil, con la que es difícil vivir en paz, ¿cierto? Y generalmente se refiere a los del 99%. Dice, pero usted haga lo posible de mantener en paz con esta persona. Haga su mejor esfuerzo. Y dice, ¿por qué? No os venguéis vosotros mismos. O sea, dice que va a haber un sentimiento de deseo de venganza en mí a causa de lo que me hacen o me dicen estas personas con las que es difícil vivir una vida pacífica, una relación pacífica. Me dice, usted no se vengue usted mismo. No lo haga. Y mire lo interesante.
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces usted tiene dos opciones. Entonces usted lo ofenden, lo humillan, lo roban, lo que sea que le hagan a usted, y usted dice, pero ¿esto qué es? ¿Sí? Voy a vengarme, voy a defenderme. Usted tiene esa opción. ¿Usted lo hace o deja que Dios lo haga? Yo prefiero dejar que Dios lo haga. ¿Sí? Porque dice que la venganza y la paga es de Dios. Entonces usted salga ese día y dígale, mira, Señor, lo que me están diciendo, mira cómo me están tratando, mira la humillación a la que me están sometiendo, Señor. Te lo cedo a ti. Tú encárgate de esa persona, yo me encargo de qué? De cumplir mi función del cuerpo, de enseñar, de amar, A eso me tengo que dedicar. La venganza y la ira no son pertenencias suyas, no son funciones suyas, son funciones ¿de quién? De Dios. Y cerremos con estos versículos, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, entonces van a haber enemigos. Si tu enemigo tuviere hambre, dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces volvemos a todo eso, estamos hablando de que comprobar la voluntad de Dios a través de los hechos y los actos. Entonces todas estas actitudes hacen parte del comprobar la voluntad de Dios. Y termina diciendo, no seáis vencidos de lo malo, sino vence el bien con el mal. Cuando habla de vencido por lo malo, ¿qué es? Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal, perdón. Entonces, cuando habla de vencer, significa que ¿qué hay? Que hay una lucha, ¿cierto? Dice, no seáis vencidos de lo malo. Quiere decir que yo estoy luchando contra lo malo. Y yo tengo que vencer lo malo con el bien. Entonces, esa lucha continua hace parte del proceso de comprobar la voluntad de Dios. Hay una lucha contra lo malo. Dice la Biblia que el Señor nos guarda del mundo, porque en el mundo hay cosas malas con las que yo tengo que luchar. La Biblia dice que el Señor reprende de nosotros la acechanza del diablo, porque el diablo intenta hacerme a mí lo malo. Entonces el Señor lo venció en la cruz y me capacita a mí para identificar cuál es la estrategia que Él quiere hacer para tratar de vencerme a mí. Y luego me dice, en usted mismo hay cosas que tienden a lo malo, que nada tiene que ver ni el diablo ni el mundo, están ahí, de su naturaleza, de la carne. Y entonces a esas yo las tengo que someter a la obediencia a Cristo por el crecimiento espiritual. Entonces una lucha continua en el proceso de hacer la voluntad de Dios, de comprobar la voluntad de Dios a través de hacer todas las cosas que hoy vimos, y vamos a tener que estar en esa lucha continua para hacer que el bien prevalezca sobre el mal y que las decisiones que yo tome sean benéficas a mí y a mi familia. ¿Vale? ¿Oramos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en esta noche, porque ciertamente, oh Dios bendito, nosotros conocemos muchas cosas de tu palabra. Hemos escuchado muchas predicaciones, hemos oído personas que hablan, que enseñan, que dicen qué es lo que hay que hacer. ¿Cuál es tu voluntad en muchas áreas de nuestra vida? Y nosotros lo hemos oído. Quizás unos más tiempo que otros, quizás otros menos, pero algo hemos oído de cuáles son las cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Y entonces, ¿con quién compararé a un hombre que escucha mi palabra y la hace? Con uno que cava profundo en la roca y ahí pone el fundamento de su casa y asegura que cuando venga el ímpetu del río, su casa ni siquiera se mueva. Nosotros queremos ser aquellas personas, oh Dios. Espíritu de Dios, capacítanos para ser de los que oímos y obedecemos, de los que escuchamos tu voluntad y la hacemos sin argumentaciones, sin razonamientos de si será cierto, de si eso aplica para mí, si eso aplica para otra época, si eso aplicaba solo para el pueblo de Israel, si eso era antes porque es el Antiguo Testamento pero ya no aplica. Esos razonamientos, deséchelos de su vida porque le impiden cavar en la roca y cimentar su casa sobre fundamento sólido. Le impiden ponerse el cinturón de seguridad. Y entonces usted y yo arrancamos a tomar decisiones sin el cinturón de seguridad. Nadie sabe cuándo va a venir el ímpetu del río. Pero si yo tengo la casa sobre la roca,
no importa cuándo vaya a venir. Y entonces usted es necesario que deje de vivir una vida de temores, el temor a qué va a pasar mañana, el temor a si va a venir el río mañana, el temor a si me voy a quedar sin sustento mañana, si no voy a tener con qué traerle a mi familia lo que necesitan, el temor a enfermarme, el temor a perder un ser querido, el temor a la muerte. Esos son los temores que hay en el corazón de un ser humano cuando no tiene su vida cimentada en la roca sólida que es Cristo Jesús. No importa lo que pase, porque su vida no se va a mover, no se va a conmover. El ímpetu del río no la va a derribar. Entonces, Señor, te pedimos que tú nos capacites para ser hacedores de tu palabra. De modo que en ese proceso de hacer tu palabra comprobemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que en el nombre de Cristo Jesús identifiquemos cuál es la función que tú quieres que nosotros cumplamos en el cuerpo. Y que usemos esos dones que tú nos has dado. Tu palabra dice que cada uno lo use conforme a la medida de fe. Entonces, Espíritu Santo, te pedimos que tú avives la medida de fe que nos has dado a cada uno de nosotros, para que usemos esos dones y para que racionalmente presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué está haciendo usted con su cuerpo? ¿Lo estoy utilizando para lo santo, para lo agradable a Dios? La palabra de Dios dice que en eso consiste el culto racional. Si hay algo razonable que usted y yo tenemos que hacer, es presentar nuestro cuerpo delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero usar este cuerpo para lo santo. Capacítame, Espíritu de Dios, lléname de ti de fortaleza, de modo que yo use mi cuerpo para lo santo. Y de ahí se empiezan a derivar otras cosas, transformados, renovados en el espíritu de la mente, fortalecidos espiritualmente a través de la oración, a través del conocimiento de las Escrituras. De modo que todo radica en la fortaleza espiritual para someter ese cuerpo a la obediencia a Cristo y para alinear mis pensamientos con la voluntad de Dios. Y te pedimos, oh Dios, que nos fortalezcas en medio de la lucha, de modo que nosotros, por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, venzamos lo malo por ejercitar lo bueno. Que nos asociemos con los humildes, que tengamos preferencia, Señor bendito, hacia las personas que nos van a edificar, de las cuales nosotros vamos a recibir, Señor, palabra de aliento, enseñanza, que nos redargullen, que nos presiden, que ejercen misericordia, que reparten con liberalidad. Y aun si a usted se le dificulta dar, se le dificulta repartir, la palabra de Dios dice que eso es un don de Dios. Entonces pídele al Espíritu de Dios que le enseñe a dar con libertad, a dar con liberalidad, porque eso genera gozo, genera alegría, genera paz, el dar. El dar es una función del cuerpo de Cristo, y si Dios la puso es porque es necesaria, fundamental. Entonces que Dios le capacite para dar, para compartir para las necesidades de los santos, como dice la palabra de Dios. Amado Padre, nosotros te damos gracias en esta noche, porque nos has permitido estar aquí reunidos, congregados, estudiando las Escrituras, alimentándonos espiritualmente para crecer cada día más en el conocimiento tuyo. Capacítanos entonces para ser hacedores y no oidores olvidadizos de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.